Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos este ratito. Y bueno, como ya sabéis, hoy vamos a hablar de compañías, que es lo que mejor sabemos hacer. Compañías bueno, pues de calidad y que crean valor a largo plazo, ¿no? De ahí el título del webinar de hoy. Sobre todo vamos a hablar pues, de tesis de inversión de compañías que tenemos en cartera. Y también hablaremos de dos nichos de valor que bueno, pues forman parte también de forma muy importante en nuestras carteras. Así que vamos a ir dando comienzo al webinar. Como ya sabéis, bueno, pues podéis mandarnos las preguntas en la cajita de preguntas y respuestas que tenéis abajo a la derecha y las iremos contestando al final del webinar. Así que os animo a que hagáis preguntas y que aprovechemos el ratito que tenemos hoy con el equipo, ¿no? Disculpadme que no me he presentado, soy Beatriz Franganillo, responsable de negocio institucional en la gestora en Santa Lucía Asset Management. Muchos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, hay alguna cara nueva que nos alegra ver por aquí. Así que en 30 segundos os comento para aquellos que no conozcáis bueno, pues el grupo como tal. Nosotros, Santa Lucía Asset Management, pertenecemos 100% al grupo Santa Lucía, un grupo de capital privado independiente de entidades financieras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos más de 100 años de historia, más de 100 años gestionando y ahí tenéis, bueno, pues el volumen en activos totales, en ingresos, nuestro reto de solvencia y bueno, pues el volumen de clientes y de empleados, ¿no? Abajo a la izquierda tenéis las compañías que formamos parte del grupo. Una de ellas, pues como no puede ser de otra manera, somos nosotros, Santa Lucía Asset Management, y formamos parte del pilar bueno, pues del área de negocio de gestión de activos, ¿no? Que aquí tenéis, bueno, pues los 4 pilares de negocio de Santa Lucía como tal. Nosotros, bueno, pues gestionamos los fondos de inversión, que es lo que vamos a contaros hoy, y también, bueno, pues tenemos el mandato de gestión de planes de pensiones de la parte de pensiones de la aseguradora. En cuanto a historia, bueno, pues nuestra historia tiene bueno, pues un gran track record, ¿no? Como os decía antes, pues el grupo como tal surge en el año 22, de ahí en el año 2015, hace casi 10 años, decide dar un paso dentro del mundo de la gestión de activos, comprando una gestora muy pequeñita que se llama Alpha Plus Gestión, que era una filosofía de gestión muy tradicional que casaba mucho con Santa Lucía. Y ya en el año 2017 se produce, bueno, pues la tormenta perfecta porque Aviva Gestión, Aviva en España como grupo y quería salir de España por un tema estratégico a nivel global y bueno, pues Santa Lucía compra la parte de negocio de vida de Aviva, tanto de vida como de gestión, ¿no? La gestora. Y en el año 2018 se integran estas compañías dando lugar a Santa Lucía Asset Management. A la derecha tenéis por volumen, gestionamos en torno a unos 4.600 millones de euros, el 30% fondos de inversión y el 70% en mandatos que os comentábamos antes. Y en volumen en fondos de inversión en torno a unos 1.250 millones, muy importante repartido entre renta fija como buen grupo asegurador y renta variable, de la que trataremos hoy. Y luego tenemos un equipo de selección de fondos de terceros, que sobre todo bueno, pues son fondos que se distribuyen a través de nuestra propia red. Y en cuanto bueno, al equipo ya le conocéis, es un equipo de gestión formado por estos tres gestores, que bueno, pues Citywire le ha otorgado ese más en su rating y bueno, está liderado por Antonio Manzano, al que ya todos conocéis. Antonio, bueno, pues lleva gestionando los productos desde el inicio, iba a decir desde el inicio de los tiempos, en la gestora desde 2017, que fue cuando se realizó la fusión, y dentro del equipo pues le acompañan Juan Llona y Lucía Liñán, ¿no? Es un equipo, como ya sabéis, muy de análisis fundamental, que le gusta entrar en la compañía, ¿no? hasta el final. Y bueno, pues hoy trataremos de abrir, ¿no? De comentaros 3 tesis de inversión de 3 compañías, que serán Nvidia, Atlas Copco y London Stock Exchange. Y luego también hablaremos de 2 nichos de valor que forman una parte muy importante de nuestras carteras, que son los semiconductores y MedTech, ¿no? Aquí recordaros las 3 estrategias que gestiona el equipo. Santa Lucía Ibérico Acciones, que hace unos meses se fusionó con Santa Lucía Espabolsa. Como ya sabéis, pues es un fondo que se gestiona en esa área geográfica con unos 110 millones de euros y bueno, pues una comisión muy competitiva, en torno a unos 30 valores en cartera. Santa Lucía Quality Acciones Europeas era nuestro antiguo Eurobolsa, que ya conocéis, y bueno, pues le hemos modificado el nombre en julio de este año. También hemos cambiado la política de inversión para ampliarla no solamente a la eurozona, sino que también se pueda invertir en países de Europa y también se puede invertir en países bueno, pues que tengan divisas no euro, ¿no? En compañías
realmente en esa búsqueda de calidad de compañías y además que el nombre recoja, ¿no?, ese estilo de inversión en el que estamos enfocados. Y Santa Lucía Quality Acciones, que es el fondo global, que bueno, pues en marzo hicimos un año, así que en marzo del año que viene llegaremos a los 2, así que bueno, pues estamos en ese año y medio. Ahora os contaremos un poquito la evolución, pero bueno, ha sido muy buena en cuanto a competidores y hemos alcanzado además los 120 millones de euros, ¿no? Los tres, como veis ahí, son artículo 8. Y en cuanto a evolución, como os decía, bueno, pues aquí os traemos tanto no queremos hacer nuestro performance, ¿no?, con los fondos a seleccionar la competencia nuestra, sino que tanto la competencia que nos muestra por Citywire como Morningstar batimos a la categoría en esas dos áreas, tanto a un año en los dos periodos como desde inicio. Lo podéis ver ahí en diferentes periodos en estos últimos meses. Y luego, bueno, pues ha sido un año muy complicado para batir a los índices de referencia y, bueno, pues en rentabilidades absolutas, pues más de un 13% en el fondo global y un 6% en el europeo, pero sí que es verdad que, bueno, pues alfas negativas frente a índices de referencia, ¿no? Aquí tenéis contribuciones positivas y negativas. Bueno, pues las compañías que más nos han contribuido en las carteras, como veis en la parte global, pues TSMC, SAP, que lo compartimos en las dos carteras, Safran y Amazon, y bueno, por el lado pues, negativo, L'Oréal, Louis Vuitton, Nike, ASML, ¿no? Y bueno, pues en Europa Inditex también ha contribuido a esas rentabilidades positivas, Intercontinental Hoteles y Wolters Kluwer, y bueno, ya los tenéis ahí, ¿no? Y L'Oréal, Besi, Infineon y Dassault Systems pues han detraído rentabilidad en las carteras. Así que ahora os voy a dar paso con Antonio, que os va a comentar los últimos movimientos que ha habido en las carteras. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Beatriz, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos para esta presentación. Quizá antes de empezar con los movimientos de salidas y entradas que hemos tenido en las carteras, sí comentar que bueno, el performance de los fondos, el comportamiento de los fondos se ha quedado por detrás este año de los índices de referencia, o se está quedando por detrás en este momento, pero es importante destacar que hemos estado en los lugares adecuados. Es decir, hemos estado en el factor calidad, que es donde estamos y vamos a estar siempre, que de nuevo ha demostrado ser uno de los factores pues que más rentabilidad ha ofrecido, sino el que más durante este año 2024. Y con eso, eso lleva de la mano pues estar muy presente en compañías que cotizan en el mercado americano, que de nuevo pues ha sido el mercado estrella, o tiene toda pinta de que va a ser el mercado estrella durante el año 2024, donde ayer pues, índices como el Nasdaq alcanzaban ya el 25% de rentabilidad en el año. En cuanto a los movimientos de cartera, vamos a comentar luego las tres tesis de inversión que mencionaba Beatriz, por lo que no me voy a detener en ellas. En cuanto a las salidas, que quizás sea la otra parte más importante, Nike salió de cartera. Nike es sin duda una compañía de extrema calidad y sin duda la que más calidad tiene de todo el sector, así lo muestran sus métricas. Sin embargo, pensamos que bueno, pues lo que viene ocurriendo en Nike es que la competencia ha dañado más de lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en un primer momento, y se ha convertido en una compañía que necesita una reestructuración, y por lo tanto pues, pasa a ser una historia de reestructuración. Nosotros no invertimos en historias de reestructuración porque además pensamos que bueno, pues, primero tiene que salir bien y luego llevan mucho tiempo. Queremos estar en compañías que compongan bien siempre. Y Nike, al convertirse en una historia de reestructuración, pues cumplimos nuestro deber, que es reconocer el error y salir de la posición. Y eso es lo que hicimos. Y bueno, posteriormente se reemplazó esa posición con Nvidia. En cuanto al fondo europeo, salió de cartera Siemens Healthineers. Esta compañía ha sido reemplazada con Atlas Copco. Siemens es parte de un triopolio en maquinaria de hospital, pues pensemos en maquinaria de resonancia magnética, por ejemplo. Es un triopolio que forman con Siemens, Philips y General Electric Healthcare, y aquí lo que vemos es que la competencia de compañías chinas está empezando a ser también muy elevada, y como es algo que ya bueno, pues estamos ojo a visor, ¿no? Después de lo que hemos visto en el mercado de autos, pensamos que era el momento de salir de Siemens y reemplazarla con una compañía que pensamos es de bastante más calidad, como es Atlas Copco, y que luego contará Lucía.
Y en el caso de Infineon, bueno, pues Infineon es una compañía de semiconductores que está muy expuesta al sector del automóvil. Aquí, de nuevo, pues las perspectivas del sector, tanto para lo que resta de año como para el año que viene, son de pasar por una reestructuración importante con cierre de plantas y, por lo tanto, pues que se crea incertidumbre, ¿no?, sobre los resultados que pueda tener Infineon en el futuro, y pensamos que una compañía como London Stock Exchange daría más solidez a la cartera, que es con la que reemplazamos. Y voy a dar paso a Juan, que va a empezar comentando semiconductores. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues pasamos un poco a la parte de tesis de inversión y vamos a empezar hablando de una industria o un nicho de valor en el que estamos bastante invertidos, que es el de los semiconductores. Entonces, bueno, aquí siempre ha existido un debate sobre si los semiconductores pues, son o no son compañías de calidad, o si realmente en los fondos que invierten de la misma manera que lo hacemos nosotros, con esa filosofía tan claramente marcada, pues bueno, deberían considerar invertir en semiconductores, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro. La respuesta es sí, los semiconductores son compañías de altísima calidad y bueno, pues probablemente sea la parte que más nos diferencia de otros fondos, como digo, similares en la filosofía de inversión, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco la crítica que se suele hacer a los semiconductores es la volatilidad que tienen en sus propios ciclos, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que os queremos mostrar aquí es bueno, pues que cumple con todos los tics, con todos los requisitos que pedimos a una industria, a una compañía para ser pues calificada como de calidad y que entre en nuestro universo de inversión, ¿no? Entonces, siempre decimos que nosotros invertimos en las mejores compañías del mundo, compañías líderes que dominan sus industrias, industrias concentradas con, bueno, donde hay poder de fijación de precios y que además tienen un crecimiento estructural sostenible para el largo plazo. Bueno, pues vamos punto a punto y comprobamos que efectivamente los semiconductores cumplen todos estos requisitos, con lo cual, sí, los semiconductores son compañías de altísima calidad, ¿no? Con claros dominadores en cada uno de los nichos de la cadena de valor en su fabricación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los ciclos, no? Vale, a veces se comportan, parece ópticamente, de manera cíclica, ¿no? Pero ¿son realmente compañías cíclicas? Pues aquí la respuesta también es muy clara. Los semiconductores no son compañías cíclicas. ¿Qué define a una compañía cíclica tradicional? Bueno, pues que está sujeta a los ciclos de capital, ¿no? Y aquí entramos un poquito en la teoría económica que se cumple con las compañías cíclicas puras, que quiere decir que van de la mano con el ciclo macroeconómico. Y lo que sucede en las compañías cíclicas es que, bueno, pues cuando la macroeconomía va bien, estas empresas tienen márgenes holgados, ganan mucho dinero y atraen a la competencia. Y como las barreras a la entrada son inexistentes, pues entran nuevas empresas que hacen lo mismo. Aumenta el número de competidores, bueno, pues que lo que hacen es bajar los precios, bajar los márgenes y cuando el ciclo se da la vuelta, pues empiezan a sufrir. Y como empiezan a sufrir, pues llega un punto en el que de hecho las peores compañías de esa industria empiezan a perder dinero. Entonces, bueno, desaparecen las malas compañías y así, bueno, cíclicamente se va repitiendo este ciclo una y otra vez. ¿Sucede esto en las compañías de los semiconductores? No, nunca. La estructura competitiva en cada uno de los nichos no se ve alterada. ¿Por qué? Pues porque no son compañías cíclicas. Entonces, bueno, pues comprobamos que efectivamente los márgenes de nuestras compañías en semiconductores no sufren de manera tan grave como sufren las compañías cíclicas, ¿no? Y la estructura de la competitiva, en cuanto a número de competidores que surgen, pues, pues no se da, o sea, no surgen nuevos competidores. Los dominadores en cada nicho siguen siendo los que han venido siendo siempre. Entonces, bueno, bueno, pues constatamos que efectivamente no son compañías cíclicas. Ahora bien, ¿son volátiles? Sí, es verdad. Son algo más volátiles que la media de la cartera. A cambio que obtenemos pues mayor rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y aquí sí que somos conscientes de que estamos cediendo un poco en cuanto a volatilidad, bueno, pues para capturar un mayor crecimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente os definimos dos
partes dentro de la industria de los semiconductores, la parte pues más cercana al consumidor final y la parte un poco más lejana, ¿no? En la parte más lejana al consumidor final es donde están estas empresas que lo que hacen es suministrar maquinaria para la fabricación de los chips. Entonces, estas máquinas que valen muchísimo dinero, en muchos casos cientos de millones la unidad, pues claro, no se pueden encargar de manera recurrente, ¿no? Entonces, esa recurrencia de la parte más cercana al consumidor no existe. Ya es aquí donde entra cierta volatilidad. Hay trimestres en donde te encargan muchas máquinas y trimestres en donde te encargan menos, porque el número de unidades vendidas pues no son muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí bien es donde se introduce la volatilidad. Pero, como digo, lo importante es que la estructura competitiva no se vea alterada, que porque un trimestre una compañía como ASML, que hemos visto este trimestre, ha tenido bajos pedidos, no quiere decir que vaya a entrar un competidor, simplemente porque no existe. No hay nadie que pueda competir con ASML. Y cuando le tengan que hacer pedidos para máquinas de litografía, pues la industria se lo hará seguro a ASML y sus márgenes no se verán erosionados, de hecho mejorarán. Con lo cual, pues bueno, repito, eh, tenemos algo más de volatilidad, pero en compañías con crecimiento estructural y bueno, pues con todas las métricas financieras absolutamente sobresalientes, ¿no? Eh, vale, pues bueno, aquí simplemente os queremos mostrar un poco la prueba del algodón. Esto es el índice SOX, que es un índice americano en donde bueno, pues están presentes las mayores compañías de semiconductores del mundo. Algunas de ellas están en nuestra cartera, las ponemos ahí, ASML, TSMC, KLA y ahora, que hablaremos de ella, Nvidia. Y bueno, pues comprobamos que la rentabilidad anual de los últimos 10 años es del 24%. Esto evidentemente no es extrapolable en adelante, está bastante afectado por lo que ha sucedido con Nvidia, pero lo que está claro es que esto no es lo que sucede en industrias cíclicas tradicionales. En industrias cíclicas tradicionales el crecimiento no es del 24%, lógicamente, es muy inferior, si no cero. Y lo que sucede es que los ciclos son muy amplios, ¿no? De creación y de destrucción de valor. Aquí lo que vemos es que lo que hay es creación de valor sostenida y en las mismas compañías que prevalecen y que, bueno, pues que siguen siendo los mismos que en ciclos anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues certificamos de nuevo que efectivamente los semiconductores no son una industria cíclica tradicional y que bueno, pues que muchas de las compañías son de extrema calidad, ¿no? Y bueno, hay unas métricas, ¿no? El margen de EBITDA del índice es del 50%, ROE es del 26%. Bueno, pues son métricas, pues bueno, que caracterizan las compañías que buscamos y en las que invertimos. Concretamente, los nombres en los que estamos invertidos los tenéis ahí: ASML, TSMC, KLA y Nvidia. Y Synopsys, en la parte de software, todas han tenido un comportamiento muy bueno durante el año, excepto ASML, que pues, ha tenido un tercer trimestre con menores pedidos y el mercado la ha penalizado, ¿no? El resto de compañías, pues TSMC lleva un 80% en el año, KLA más de un 15%, Nvidia, ahora hablaremos de ella, y Synopsys también, pues bueno, un comportamiento muy bueno. Y en la parte europea, pues tenéis ahí hay otros nombres em, em, como BESI, ASM International y ASML. Vale, bueno, pues pasamos a la parte de MedTech, que os va a contar Antonio, y luego ya, pues vinculando a la parte de semiconductores, hablaremos de Nvidia como tesis de inversión. Bueno, nada, gracias, Juan. Bueno, en MedTech lo primero es destacar que no ocurre lo mismo que en semiconductores. En MedTech hay un consenso absoluto de que hay muchísimas compañías que cumplen todos los criterios para ser compañías de calidad, o tan buenas como las de semiconductores que mencionaba Juan. Aquí queríamos hablar de este nicho de valor porque pensamos que se enfrenta ahora a un momento muy bueno. Estas compañías han atravesado un poco, bueno, pues, por el desierto los últimos 2 años y pensamos que ahora bueno, pues vamos a volver a ver florecer todas las ventajas que ofrecen para el inversor de largo plazo. Empezando, bueno, pues la tesis de inversión, ¿no? ¿Por qué pensamos que estas compañías son verdaderamente compañías de calidad? Pues bueno, pues de nuevo cumplen todos los requisitos que mencionaba Juan. Aquí no hay ninguna duda de que la tendencia de crecimiento estructural de largo plazo pues va a ser así, ¿no? Porque pues, las poblaciones se hacen cada vez más mayores y por lo tanto pues
administraciones públicas y los propios ciudadanos tienen que destinar más parte del gasto a un presupuesto de la salud. Existe también una concienciación sobre la salud y el bienestar, y lo que quiero decir con esto es, bueno, pues que ahora ya cuando nos hacemos mayores, pues cuando estamos jubilados a todos nos gustaría poder jugar al pádel, y eso a lo mejor pues requiere una operación de rodilla, una operación de codo, y además, bueno, pues hay un crecimiento estructural en mercados emergentes. Y por supuesto, pues la calidad de los negocios, ¿no? Todas estas compañías que tenemos en cartera y que están abajo, Stryker, Waters, Coloplast, Thermo Fisher, Edwards y Sartorius, son operadores líderes en industrias que están concentradas y tienen, pues, por lo tanto, unas cuotas de mercado muy elevadas. Y además, pues hay altísimas barreras a la entrada para sus productos, que son pues, principalmente las barreras regulatorias, ya que sus productos tienen que ser aprobados por la FDA para que se puedan vender. Y entonces, bueno, ¿qué ha pasado en este sector o en este nicho de valor y por qué pensamos que es el momento de invertir? Pues este sector, como en la tabla que vemos abajo, lo que queremos mostrar es, bueno, pues que hay diferentes etapas por las que se ha pasado en los últimos años. Estas compañías tienen un crecimiento estable hasta el año 2019, y con la llegada en el año 2020 de la pandemia, pues ocurren dos cosas. Aquellas que suministran a laboratorios tienen un boom en sus ventas, y aquellas que pues se necesita que la compañía va más hacia la parte de operaciones, pues tienen un frenazo en sus ventas porque estamos encerrados en casa y no nos estamos operando, ¿no? Y esto, bueno, pues lo que causa es un crecimiento muy puntual, muy fuerte en muchas de ellas, que lleva a una acumulación de inventarios por parte de los clientes, que además se ve exacerbada cuando se rompen las cadenas de suministros con la invasión de Ucrania en el año 2022 y bueno, pues se sigue acumulando inventario, ¿no? Vemos como en el 2022 pues los crecimientos también son muy fuertes en muchas de ellas. Y eso nos lleva a 2023 y 2024, donde pues, mi cliente tiene mucho inventario, no le puedo vender al mismo ritmo que le estaba vendiendo. Y se frenan los crecimientos y vemos caídas de ventas importantes, ¿no? Como es el caso de Sartorius, que de hecho pues, es la última de este nicho de valor que ha entrado en cartera, porque pensamos, y los números así lo demuestran, que las caídas de ventas se han frenado. Y ahora pasamos ya a lo que será a partir del año 2024, y ya empezamos a ver en 2024, de hecho, pues algunas de estas compañías, especialmente Sartorius y Waters Corp, con los resultados que han presentado en el tercer trimestre y las guías que han dado para el mercado, pues ese día tuvieron movimientos fuertes alcistas del entorno del 20%. ¿Por qué? Porque lo peor ya ha pasado. Ya pues, podemos empezar a descontar que el crecimiento de los próximos años estará en línea con el que nos tenían acostumbrados, ¿no? Edwards se quedará un poquito por detrás todavía en el año 2025, pero volvemos, bueno, pues a esos crecimientos cercanos, superiores al 5%, y en muchos casos cercanos al 10-11% para los próximos años. Y por lo tanto, pues de nuevo volveremos a ver florecer todas las ventajas que tienen estas compañías y que se han quedado un poco invisibilizadas en los últimos 2 años, con cotizaciones que en muchos casos pues, han seguido haciéndolo muy bien, pero que pues tendrán ese impulso adicional. Y como decía, pues el mercado lo ha estado celebrando en las últimas semanas, y pensamos que seguirá siendo así y que es bueno, pues un nicho de valor en el que tenemos que estar muy cómodamente invertidos a largo plazo. Con esto vamos a dar paso a las compañías. Lucía va a empezar contando Atlas Copco y te paso la palabra, Lucía. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, y hola a todos. Efectivamente, yo os voy a hablar de Atlas Copco, que es una compañía que ha entrado en el Santa Lucía Quality Acciones Europeas. Atlas Copco es una empresa multinacional sueca fundada en 1873, un negocio centenario, que se especializa en soluciones industriales de compresión, vacío, energía, construcción y ensamblaje. Su enfoque principal es diseñar equipos que aumenten la eficiencia y la productividad de operaciones industriales en diversos sectores productivos, como por ejemplo la industria automotriz, la industria manufacturera o la industria farmacéutica. Una de las principales ventajas de Atlas Copco es que tiene un modelo asset light, es decir, que se dedican al diseño y al ensamblaje de los equipos y no a la fabricación, lo que le permite tener unas métricas propias de una compañía de calidad.
Además, en alguno de sus segmentos, Atlas Copco se configura como una de las líderes del sector en cuanto a cuotas de mercado. Por ejemplo, en el segmento de compresores, las 3 compañías más grandes tienen aproximadamente un 50% de cuota de mercado, de la cual estimamos que un 35% es de Atlas Copco. Entonces, ¿cuáles son las principales áreas de negocio de Atlas Copco? Bueno, pues las 4 que veis en pantalla. En primer lugar, la tecnología de compresores. Esta es su línea de negocio más importante. Atlas Copco fabrica compresores de aire y gas, sistemas de tratamiento del aire, así como equipos de control de calidad del aire. Estos productos se utilizan en diversas aplicaciones industriales para proveer aire comprimido y gas de alta calidad en diversos procesos de producción. En segundo lugar, tenemos las bombas de vacío. La empresa desarrolla bombas de vacío, como la que veis en pantalla, que son críticas en algunas industrias, como por ejemplo la industria de semiconductores, la industria alimentaria o la industria farmacéutica, donde el control preciso de la presión de vacío que hay en las salas es esencial para la fabricación de productos delicados. Su exposición a estas industrias, especialmente a la industria de semiconductores, convierte esta área en un nicho muy atractivo a medio y largo plazo. Luego tenemos la parte de procesos industriales. Bueno, este segmento incluye diversas herramientas y sistemas de ensamblaje industrial que abarcan pues, desde herramientas de apriete o como por ejemplo los alimentadores de tornillo que podéis ver en pantalla, hasta soluciones de automatización para mejorar la precisión y la calidad de las diversas líneas productivas que puede haber, por ejemplo, en una fábrica. Y por último, tenemos las soluciones portátiles de energía. Esta última parte es la parte que está más ligada a la construcción y es la que menos pesa en la compañía. En este segmento pues, se incluyen bombas de drenaje, herramientas de construcción, compresores de aire portátiles o sistemas de almacenamiento de energía. Y bueno, ¿por qué creemos que el modelo de negocio Atlas Copco es un modelo de negocio atractivo? Bueno, pues en primer lugar, Atlas Copco tiene una clara ventaja competitiva en las máquinas de mayor potencia y mayor volumen, es decir, las máquinas más caras y que tienen mejores márgenes, ya que estas máquinas requieren un nivel de servicio y de postventa mucho más intensivo. En este sentido, el modelo centralizado de Atlas Copco proporciona una accesibilidad al cliente mucho mayor. De hecho, en muchos casos la integración con el cliente es total y esto permite responder de una manera muchísimo más eficiente a las necesidades que tienen los clientes. Además, como comentaba al inicio, Atlas Copco tiene un modelo de negocio asset light, lo que le permite centrar pues, sus recursos y sus esfuerzos en I+D, también en la cadena de distribución y en el asesoramiento y los servicios postventa que presta a los clientes, reforzando su relación con estos en el largo plazo. ¿Y qué esperamos como accionistas de Atlas Copco en los próximos años? Bueno, pues en primer lugar, un crecimiento de dígito simple alto, impulsado por un lado por un crecimiento en los volúmenes de entre el 3 y el 5% y además por el traspaso del coste de la inflación a sus clientes. Además, bueno, pues una mejora del mix en todos sus segmentos, gracias a unas soluciones que tengan cada vez más tamaño y sean más punteras tecnológicamente hablando y sean, por tanto, más caras y tengan mejores márgenes. Además, pues la mejora de estos márgenes también viene dada por la ventaja competitiva que tiene Atlas Copco a escala industrial, así como los propios planes de la compañía en mejoras de eficiencia y de crecimiento en los segmentos más rentables. También esperamos, en cuanto a la conversión de caja, una conversión en caja en línea con su histórico, que es aproximadamente un 80% del EBIT. Y bueno, pues por tanto, para Atlas Copco esperamos pues, un liderazgo fortalecido para una compañía que no tiene prácticamente deuda. Y con esto le paso la palabra a Antonio de vuelta. Gracias, Lucía. Vamos a comentar rápidamente London Stock Exchange. Bueno, London Stock Exchange es la bolsa de Londres, es un negocio bicentenario, una de las primeras bolsas del mundo, por lo menos como un mercado verdaderamente organizado.
pero bueno, tiene muchos más negocios, ¿no? Y creo que alguno de ellos, bueno, pues desde luego, mirando la compañía en detalle, ha sido una sorpresa pues, las bondades que vemos en algunos de ellos. Como vemos aquí en la tarta de la izquierda, bueno, pues el principal negocio es el de analítica y datos. Aquí London Stock Exchange en el año 2021 compró Refinitiv, que es una compañía de datos financieros americana, canadiense para ser exactos, y bueno, pues realmente lo que consigue con ello es todos los datos de la bolsa de la que es propietario London Stock Exchange, pues se pueden ofrecer con digamos, un workstation, como un Bloomberg o un FactSet que estamos acostumbrados a utilizar de London Stock Exchange. Además, aquí pues la compañía ha llegado a un acuerdo de largo plazo para una inversión y alianza estratégica con Microsoft, por la cual además Microsoft ha tomado un porcentaje del accionariado que está en el torno del 4,5%, y que va a permitir ofrecer los datos en tiempo real y pues, todos los datos históricos a Office 365, por lo que detectamos que aquí va a haber un crecimiento de largo plazo de la mano de Microsoft y pues, un acceso mayor al usuario final para London. Entre el resto de negocios, bueno, el LSI es dueña de los índices FTSE Russell, índices de small caps, y el FTSE inglés. Y bueno, pues cada vez se van creando más índices en el mundo, ¿no? Es una de las tendencias que trae de la mano pues, todo lo que es pues, todo el mundo de sostenibilidad, por ejemplo. En Risk Intelligence, en riesgos, London Stock Exchange es propietaria de los mayores datos para cruzar datos en términos de blanqueo de capitales y tiene una plataforma que se utiliza principalmente por los bancos para hacer los KYC. Y luego, pues además tiene un negocio de mercado de capitales donde tenemos el corretaje que se cobra por las operaciones que se realizan en la Bolsa de Londres, las salidas a bolsa de la Bolsa de Londres, que como sabéis, pues ahora está pasando por un mal momento, pero la Bolsa de Londres seguirá siendo muy importante y volverá. Y además luego, bueno, pues está TradeWeb, que es pues también de nuevo como un workstation que se utiliza en los mercados de renta fija y que es el estándar global para la renta fija. Y luego, pues para finalizar por los segmentos, está el segmento de post-trade, que viene a ser el clearing y la cámara de compensación. London Stock Exchange es propietaria del LCH, que es una de las cámaras de compensación más grandes del mundo, y en el negocio de clearing tiene un 95% de cuota de mercado en swaps sobre tipo de interés en el mundo, de tipo de interés, digamos, más plain vanilla. El 73% de los ingresos de la compañía se pueden considerar recurrentes al 100%. Pensamos que realmente esa recurrencia es mayor, porque bueno, pues sí, de cierta manera hay una parte del negocio que depende de los volúmenes que se negocian en bolsa, pero siempre hay volumen en bolsa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese 73% está sesgado a la baja. Pensamos que esta compañía nos va a dar alegrías, es una compañía de calidad, por supuesto, en la que estar, con todo ese crecimiento de largo plazo y unas métricas financieras excelentes, pero pensamos que de aquí a 2030, por lo menos, el crecimiento orgánico en ventas será superior al 6%. Vamos a ver márgenes crecientes de manera prácticamente garantizada según se sigue integrando Refinitiv dentro del grupo. Hay muchos costes todavía que eliminar y los márgenes volverán a los niveles superiores al 50%. Y los retornos sobre el capital empleado, por lo tanto, también mejorarán. Y esto es importante, porque si nos encantan las compañías que tienen retornos sobre el capital empleado elevados, como no puede ser de otra manera, ya nos gustan aún más aquellas que son capaces de mejorarlo. Y eso es lo que vamos a ver en London Stock Exchange. Y por lo tanto, pues la generación de caja seguirá siendo muy elevada, superior al beneficio neto y pues la verdad es que tiene ese margen de free cash flow sobre ventas del 30% que lo convierte en un negocio magnífico. Y además tenemos la suerte que hemos podido entrar a un precio extremadamente atractivo, ¿no? Nos estamos comprando la compañía a una rentabilidad sobre el flujo de caja que está en el entorno del 4,5%, por lo que bueno, pues pensamos que nos garantizamos ese interés compuesto en el largo plazo.
Y esto es todo sobre London Stock Exchange. Me encantó de contestar luego cualquier pregunta, pero le paso la palabra a Juan, que seguro que estáis deseando oír sobre Nvidia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. Hola de nuevo a todos. Bueno, pues por último os vamos a contar la tesis de inversión de NVIDIA y si os parece, pues lo dividimos en dos partes. Contamos un poco a qué se dedica, cuáles son las bondades que vemos en NVIDIA en una segunda parte os contamos por qué ahora, ¿no? Por qué hemos decidido en este momento, hacia finales de verano, meter a NVIDIA en cartera. Bueno, pues NVIDIA os suena a todos. Muchos de vosotros a lo mejor sois tecnólogos o ingenieros o expertos en centros de datos y conocéis muy bien a qué se dedica, ¿no? Pero bueno, básicamente NVIDIA es la líder indiscutible en el diseño de GPUs, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de las GPUs? Bueno, pues a todos nos suena quizás más lo que es una CPU, que es el cerebro de un ordenador, y la CPU lo que hace es pues una computación lineal, ¿no? Explicarlo de una manera gráfica, pues de A te lleva a B, de B a C en procesos lógicos, de una manera lineal. Bueno, pues las GPUs lo que hacen es distribuir el trabajo, ¿no? Entonces trabaja con muchos nodos en paralelo para hacer computación en paralelo, ¿no? Entonces esto históricamente ha sido óptimo para el diseño de gráficos, ¿no? De ahí el nombre de GPU, ¿no? Que es la unidad de procesamiento de gráficos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, pues recientemente no tan recientemente realmente, porque bueno, esto ya es una cosa que siempre ha estado ahí, es muy útil para programar redes neuronales. Lo que sí es más reciente es que esas redes neuronales ahora pues han tenido una explosión porque pues bueno, tenemos la emergencia de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabéis, las GPUs son muy útiles para el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, este es un poco el resumen breve. Una cosa que quizás no se conozca tanto es que la arquitectura que hay detrás de la programación de las GPUs de NVIDIA es una arquitectura propia de NVIDIA, que es la arquitectura CUDA. ¿Y qué es esto? Bueno, pues estas son las herramientas y las librerías que los desarrolladores, los programadores de las GPUs utilizan y que obligan al consumo de productos de Nvidia, ¿no? Porque es un ecosistema cerrado. Y esto, bueno, pues en su día no se apreciaba tanto, pero ahora pues tiene muchísimo valor, ¿no? Que la arquitectura será propia de Nvidia, no es algo que sea trivial. Hay otras arquitecturas, como la de ARM, bueno, pues que se puede decir, multiuso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues un ecosistema cerrado con una arquitectura que obliga al consumo de productos de Nvidia y que tiene mucho valor, ¿no? La consecuencia financiera es que pues la concentración que estamos viendo en el mercado de GPUs por NVIDIA pues tiene continuidad. AMD es el otro competidor que con productos inferiores a los que suministra NVIDIA pues simplemente tiene una cuota del 15%. Entonces, bueno, nuestros análisis lo que nos dicen es que podría aspirar a un 10% de cuota adicional y que por otro lado, pues los grandes hiperescalares, Meta, Amazon, etcétera, que también quieren diseñar sus propios chips hasta cierto punto, podrían acaparar en los próximos años una cuota del 5%, ¿no? Entonces, con todo, a donde llegamos, la primera conclusión es que un poco en el peor de los escenarios para Nvidia, pues seguirá teniendo una cuota de mercado del 70%, que probablemente en los nodos más avanzados, ahí ponemos el dibujo de la plataforma Blackwell, presentada recientemente, que ahora está en ramp up y que es, bueno, pues el último nodo tecnológico, ¿no? De diseño de NVIDIA, pues en esos nodos probablemente tenga sí, que es un monopolio absoluto, ¿no? Nadie competirá con NVIDIA. Lo cual, bueno, pues esto es importante. También es importante reseñar que NVIDIA no fabrica, solo diseña. Con lo cual, bueno, pues tiene modelo asset light, ¿no? Igual que hemos visto en Atlas Copco, y esto pues hace que las métricas financieras pues, sean todavía mejores, ¿no? Sobre todo los rendimientos sobre el capital empleado, porque no tiene fábricas. Bueno, pues hemos descrito un poco a qué se dedica NVIDIA. Otra cosa importante dentro de la tesis es la relación con los clientes y qué es lo que buscan los clientes, ¿no? Al final, los diseños y los chips de NVIDIA están en los centros de datos y esos centros de datos son usados para el desarrollo de inteligencias artificiales por muchos clientes, ¿no? Para utilidades pues, empresariales, nosotros mismos en nuestras casas, ¿no? Que muchas veces tenemos acceso a algunas inteligencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscan los clientes? Pues buscan time to market, buscan velocidad.
velocidad, buscan que las soluciones corran rápido, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que estos clientes pues están dispuestos a pagar el precio de mantener un monopolio o un duopolio, ¿no? Si metemos a AMD también como competidor directo de NVIDIA, aunque como digo, en las tecnologías más avanzadas no lo es. Con lo cual, bueno, la conclusión de esto que es que los márgenes son sostenibles. Como sabéis, los márgenes de NVIDIA son absolutamente pues envidiables, 65% de margen operativo, y lo que nos dice el análisis es que estos márgenes sí son sostenibles, incluso podrían mejorar hasta cierto punto, ¿no? Hasta acercarse a niveles del 70% margen operativo. Bueno, pues pasamos un poco a la segunda parte, ¿no? Que os comentaba por qué ahora hemos decidido, ¿no? Nvidia más que doblado lleva un rally impresionante y nosotros hemos invertido en verano, ¿no? Bueno, pues primeros puntos. Nvidia siempre ha estado en nuestro universo de inversión. Esta estructura de mercado que nos encanta, un monopolio, un duopolio, con un dominador clave y claro, y en una industria con crecimiento, pues es lo que nosotros buscamos y Nvidia siempre ha estado ahí, con lo cual siempre ha estado en el universo de inversión. ¿Por qué no hemos estado invertidos hasta ahora? Bueno, pues porque en los últimos 2 años ha tenido un cambio transformacional, ¿no? Bueno, pues como sabéis, pues la entrada y toda la inversión que hay en inteligencias artificiales ha sido absolutamente exponencial, ha sido muy acelerado, muy en un corto periodo de tiempo, y esto pues también hacía que las valoraciones que veíamos en Nvidia pues estaban fuera de nuestro alcance y de nuestro análisis, ¿no? Entonces, bueno, para mantener la disciplina de nuestro proceso y de nuestra filosofía de inversión, pues bueno, decidimos que no era el momento de invertir hasta que tuviésemos más visibilidad sobre cuál era el futuro a largo plazo de Nvidia. Pues bien, entonces, bueno, ha llegado ese momento, ¿no? Ahora podemos decir que tenemos esa visibilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos trimestres, ¿no? En los últimos trimestres lo que hemos visto es que pues todos los planes de inversión pues, de las grandes Big Tech, como pues, Amazon, Microsoft, están poniendo ya números a los presupuestos para sus inversiones a medio y largo plazo, ¿no? Ahí vemos un recorte del otro día, la expansión, en donde cifran que las grandes Big Tech van a invertir 157.000 millones para inteligencia artificial, principalmente centros de datos que estarán equipados con las GPUs de NVIDIA. Entonces, bueno, pues esto junto con otras inversiones menores de muchos inversores de infraestructuras o de real estate que también están empezando a invertir en centros de datos, pues dale a la visibilidad que nosotros pedimos a nuestras compañías, ¿no? Entonces, gráficamente lo que hemos visto es lo que veis ahí, esa curva, ¿no? Una curva de una compañía que crecía mucho, que de repente explota y pasa a ser una compañía growth, más bien disruptiva, con una visibilidad que estaba por alcanzarse y que en 2024, pues bueno, por fin la alcanza, ¿no? Y además, bueno, pues curiosamente y por suerte, pues podemos comprarla a pesar de comprarla más arriba en cuanto al precio de la acción, pues con unas valoraciones más atractivas, ¿no? Este es el gráfico del ratio PER, el precio sobre los beneficios de la empresa, los beneficios esperados en los próximos 12 meses, y vemos como Nvidia, pues que cotizaba por encima de las 50 veces PER, pues este verano corrigió y además, pues gracias a la visibilidad que se veía, que se iba metiendo, ¿no? En los números de los analistas, pues veíamos como el múltiplo caía, ¿no? Hasta por debajo de las 30 veces, en donde pues decidimos entrar. El free cash flow yield por encima del 3% es un poco el threshold que a nosotros ya nos empieza a parecer atractivo cuando el crecimiento es elevado. Y por tanto, bueno, pues nos alejábamos de esa parte de Nvidia absolutamente transformacional con un entorno de valoración muy complejo para, bueno, pues entrar dentro de esos entornos donde nos movemos con confianza, ¿no? Así que, bueno, ¿qué podemos esperar entonces como accionistas? Pues podemos esperar una normalización en los crecimientos, que el año que viene seguirán siendo todavía muy elevados, en torno al 40%, pero que después pues bajarán a entornos de 20% hasta 2030, de una manera, pues ya, como digo, con bastante visibilidad. Creemos que los márgenes del 65% son absolutamente sostenibles y que el resto de métricas pues seguirán como han venido siendo en los últimos años, con una gran conversión a caja gracias a su modelo asset light y con rentabilidades sobre el capital pues absolutamente sobresalientes. Y bueno, lo último, una nota ESG que además pues mejora en cuanto a métricas ESG la nota de la cartera.
Y esto es todo por mi parte. Aquí ya pongo fin a la presentación. Genial, Juan. Muchísimas gracias por esta explicación. Pues vamos a vuestra disposición, todo el equipo, para cualquier pregunta que tengáis. Antonio, os hago una pregunta que me han mandado. Nos dicen los sectores, bueno, semiconductores y medtech, cómo pueden verse afectados por la victoria de Trump en cuanto a una posible guerra comercial o subida de aranceles. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias por la pregunta. Y además, pues, de rabiosísima actualidad, ¿no? Bueno, lo primero y más importante es que el rumbo no cambia, ¿no? Ambos sectores van a seguir creciendo, van a seguir mostrando un crecimiento de largo plazo y, bueno, como Juan ha contado, en la parte de semiconductores, o por lo menos en la parte en la que nosotros estamos invertidos, no hay alternativa, hay que ir a estas compañías si quieres invertir y si quieres seguir desarrollando capacidad en esos segmentos, ¿no? O en semiconductores en general. Y con MedTech pasa lo mismo. Bueno, pues el crecimiento va a estar ahí, las compañías van a seguir liderando sus mercados y van a seguir siendo capaces de obtener los retornos y los márgenes a los que nos tienen acostumbrados. La gente no va a dejar de hacerse más mayor por aranceles. Es cierto que en la parte de semiconductores habrá que ver bueno, pues qué aranceles se ponen, si se ponen, especialmente pues, a Asia, ¿no? A la exportación de producto fabricado en Estados Unidos o producto fabricado en Europa a Asia, especialmente a China, que no deja de ser un mercado muy importante. La administración demócrata estaba ya implementando esas dificultades a la exportación para ciertas compañías de semiconductores, especialmente en las partes pues más avanzadas de la cadena o con nanómetro para los nanómetros más avanzados, más reducidos. Por lo tanto, pues digamos que no hay nada nuevo en este caso. Para las importaciones a Estados Unidos es donde se está hablando de un 10% para cualquier tipo de importación. Veremos en qué acaba eso y si realmente se termina materializando y bueno, pues lo iremos gestionándolo. Pero como decía, lo importante es que el rumbo no cambia, ¿no? Tenemos claro que el sitio en el que estar es en este tipo de compañías y pensamos que pues, el mundo seguirá necesitando más semiconductores, haya más aranceles o menos aranceles, eso solo va a incrementarse. Y en el caso de las MedTech, bueno, pues es que eh, no hay mucho que pueda afectar, salvo que me esté olvidando yo de algo. No hay mucho que pueda afectar al sector de las MedTech en cuanto a políticas pues, más proteccionistas que lleve a cabo una administración republicana. Muchísimas gracias, Antonio. Nos preguntan también, que entiendo que ya estará más que descontado, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede afectar a Nvidia la entrada en el Dow Jones? Bueno, pues la entrada en un índice siempre es positivo, ¿no? Porque, bueno, pues los ETFs tienen que replicar lo que es el índice, con lo cual, pues, bueno, pues siempre hay flujo de compra porque con la entrada en el índice, pues el flujo siempre es de compra porque tienen que introducir en sus fondos ETFs ese valor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues positivo, pero es una cuestión técnica que luego acaba diluyéndose, ¿no? Lo que al final dicta el comportamiento de la acción a largo plazo son sus fundamentales, que es por lo que nosotros compramos Nvidia. Y bueno, pues un punto que a muy corto plazo puede tener un efecto positivo, bien, pero vamos, nada que nosotros factoricemos en nuestra tesis, ¿no? Fenomenal, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas, así que bueno, os invito si por lo que fuera os surgen preguntas a posteriori que nos las enviéis por correo, que estaremos encantados de solucionarlas. Así que muchas gracias a todos por haber asistido, por haber estado aquí y muchas gracias también al equipo por haber hecho la presentación y el webinar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.